Hola, en este día quiero explicarte qué es razón de cambio y en un ejemplo explicarte cómo aplicarla. El concepto de razón de cambio se refiere a la medida en la cual una variable se modifica con relación a otra. Se trata de la magnitud que compara dos o más variables a partir de sus unidades de cambio. Si una función es f de t es la que representa la posición de una partícula que se mueve en línea recta, entonces ds sobre dt representan el promedio de la velocidad en un instante t. Por lo tanto, podemos decir que la velocidad está dada por una derivada de la función posición. Si posteriormente derivamos la función que corresponde a la velocidad, entonces podremos obtener la aceleración de la partícula en el instante t. De esta forma podemos decir que s de t es igual a la posición, s' de t es igual a la velocidad, s' de t es igual a la aceleración. Ahora vamos a realizar el siguiente ejemplo. La posición de una partícula está dada por la siguiente función: s igual a f de t igual a t cubo menos 6t cuadrado más 9t, donde t está dada en segundos y s en metros, lo que corresponde a la función de nuestro ejemplo. Este es el movimiento de la partícula o la posición de la partícula en una determinada distancia y en un determinado tiempo. Decimos que en el eje horizontal representa el tiempo en segundos y en el eje y vertical representa la posición en metros. Luego de tener esta función que representa el movimiento de la partícula, vamos a derivar. Entonces realizamos la función. Continuando con nuestro ejemplo, inicialmente tenemos la función de nuestro ejemplo, que representa el movimiento de la partícula. Luego derivamos la función anterior y obtenemos f' de t, que es igual a t cuadrado menos 12t más 9. ¿Cómo realizamos esta operación? Bajamos el 3 acá a multiplicar por el 1, 3 por 1, 3. Al cubo le restamos 1, nos queda 3t cuadrado. El 2 pasa a multiplicar, 6 por 2, 12. Y este se resta por 1. En este restamos t elevado a la 1 menos 1, nos da 0. Y la función que acabamos de obtener corresponde a la representación de la velocidad con la que se mueve la partícula respecto al tiempo. Esta podemos llamarla b de t. Corresponde a la derivada de la función posición y representa la variación de la velocidad en un instante de t. Este fue nuestro resultado, nuestra derivada, y esta es la velocidad que tiene t. Para determinar la velocidad de la función en estos instantes de tiempo, tomamos la función que corresponde a la velocidad de la partícula f' de t y procedemos a reemplazar con cada uno de los valores. El primero es en 2 segundos, entonces reemplazamos f' de 2 es igual a 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Esto nos da menos 3 metros sobre segundos, que es la posición A. Luego tomamos f' de 4, que es igual a 3 por 4 al cuadrado, menos 12 por 4 más 9, igual a 9 metros sobre segundos, que lo tenemos aquí representado en el punto B. Cada uno de los resultados obtenidos corresponde a la velocidad en los tiempos dados. Entonces decimos que en 2 segundos recorre menos 3 metros y en 4 segundos recorre 9 metros. Que la partícula se encuentra en reposo. Físicamente podemos decir que la partícula se encuentra en reposo cuando la velocidad de la misma es cero. Por lo tanto, debemos tomar la función de velocidad f' de t e igualarla a cero para saber exactamente los momentos en los que la partícula está en reposo.
Esta es nuestra función. Luego tenemos que factorizarla con esta ecuación. Y reemplazamos 12, que es b, 12 al cuadrado, 3, que es a, y 9, que es c. Luego en la parte de abajo, 2 por 3, que es a. Esto nos da en un tiempo 1, en un segundo, está en reposo. En un tiempo 3 está en reposo. Entonces vale 0 aquí y vale 0 ahí. Ahora en este ejemplo nos pide los momentos en que la partícula se mueve hacia adelante. La partícula se mueve hacia adelante cuando la velocidad es positiva. Por lo tanto, debemos verificar que el momento bt es mayor que 0. Es decir, 3t cuadrado menos 12t más 9 es mayor que 0. La desigualdad se cumple cuando t es mayor que 0 o cuando t es menor que 1. Con base en esto podemos decir que la partícula se mueve de forma positiva en el intervalo de tiempo. Decimos que se mueve desde menos infinito a 1 y de 3 a infinito. En esta gráfica podemos mover ver el movimiento de la partícula, que viene de un lado infinito hasta 1, aquí podemos ver en esta gráfica el movimiento de la partícula, el cual en tiempo 0 y en 0 metros está en reposo. Luego continúa hasta un segundo, se ha movido 4 metros. Luego se devuelve en un tiempo de 3 segundos, está en 0 metros. Y luego vuelve a tender hacia infinito. Distancia recorrida en los primeros 5 segundos. Para hallar esta distancia, otro punto que nos piden es la distancia recorrida en los primeros 5 segundos. Para hallar la distancia recorrida por la partícula, debemos sumar las distancias recorridas en cada instante de tiempo teniendo en cuenta los recorridos que realizó la partícula. Para esto se tienen en cuenta los intervalos entre 0 y 1, entre 1 y 3 y 3 y 5 metros. Y reemplazamos con esta función. F de 1 menos f de 0, que es igual a 4 más 0, f de 3 menos f de 1, que es 0 menos 4, y f de 5 menos f de 3, que es 20 menos 0. Al sumar los valores obtenidos podemos determinar que la distancia recorrida total en los primeros 5 segundos es de 28 metros. Luego de tener nuestra función ya derivada, nos piden para hallar una nueva función. Volvemos a derivar f' de t es 6t menos 12. De nuevo, pasamos a multiplicar el 2 por 3, 6. Aquí menos 1, 1 menos 1. Aplicamos. Luego de tener la función f' de t, que es igual a 3t cuadrado menos 12t más 9, correspondiente a la velocidad del movimiento de la partícula en un instante t, podemos derivarla nuevamente para determinar la aceleración de la partícula. Luego de derivar, tenemos f' de t igual a 6t menos 12. ¿Cómo derivamos? El 2 pasa a multiplicar, 2 por 3, 6. Aquí en esta t va una potencia de 1 menos 1. Digamos regla de potencias. 1 menos 1 es igual a 0. T vale 0, entonces baja 12 solo. Y 9 se elimina gracias a la ley de la derivada. En esta nueva función corresponde la aceleración de la partícula en cualquier instante de t. F' de t, que es igual a 6t menos 12. Podemos ver la aceleración que tiene la partícula.
aceleración de la partícula después de 4 segundos. Con base en la función que se obtiene al derivar la velocidad, podemos obtener la aceleración en un instante de tiempo t. Por lo tanto, para saber la aceleración luego de 4 segundos, podemos reemplazar en el instante t por el 4 en la función f' de t, que es igual a 6t menos 12. Y reemplazamos. F' de 4 igual a 6 por 4 menos 12. Esto nos da 12 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración que lleva la partícula después de 4 segundos es de 12 metros por segundo al cuadrado. El rojo es la posición de la partícula, el azul es la velocidad que tiene la partícula y el verde es la aceleración de esta. A continuación podemos ver las gráficas de las tres funciones, en donde en rojo nos dice cuál es la posición de la partícula, el azul la velocidad de la partícula y el verde la aceleración de la partícula. Y vemos cómo se relacionan las tres. Decimos que en este instante la partícula va haciendo este movimiento. La partícula lleva una velocidad descendente, empieza a desacelerar, llegando a una velocidad cero. Una velocidad cero, y por eso aquí cortan esta pendiente en 3 metros después de 2 segundos. Esto nos dice que en este punto la velocidad es cero. O sea, va acelerando, desacelera aquí, aquí es un punto cero, luego vuelve a acelerar. ¿Cómo lo podemos ver? En esta gráfica, en donde la partícula va acelerando, llega a cero y luego vuelve a acelerar. La rapidez de la partícula aumenta cuando la velocidad es positiva y creciente, y también cuando la velocidad es negativa y decreciente. Con base en esto podemos decir que la rapidez de la partícula aumenta cuando la aceleración y la velocidad tienen el mismo signo. Cuando los signos son opuestos a esta, comienza a disminuir. Aquí podemos decir que va hacia adelante, pero disminuye su rapidez porque tiende a ir a cero. Aquí aumenta la rapidez yendo hacia atrás en este punto y luego disminuye su rapidez cuando tiende de nuevo a ir a cero en el eje X. Luego aumenta su rapidez y tiende a irse a infinito. Y este es nuestro ejemplo explicado de cómo usar razón de cambio y de cómo derivar para obtener nuestras tres posiciones. Eso es todo. Muchas gracias. Hasta luego.